Porque Lucas es el único, dígalo conmigo, es el único escritor gentil que hay en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es el único. Y yo me identifico con él porque quiero aprender. Yo soy gentil. ¿Sí? Yo no soy judío, soy mexicano. Soy un extranjero para el pueblo judío. ¿Sí? Y entonces soy un gentil. Los mexicanos somos gentiles, usted y yo. Y entonces es un privilegio leer un autor como Lucas. ¿Sí? Tenemos la facilidad de leerlo, está a nuestro alcance. ¿Sí? Y yo quiero decirle que el Evangelio de Lucas es el más completo. Para mí es el más completo porque tiene un vocabulario general. Es un evangelio que denota cultura. Es su autor, ¿verdad? Porque Dios utilizó a este hombre para revelar. Dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Y Dios usó este hombre, ¿sí? Culto, ¿sí? Es un hombre inteligente porque es un médico. Lucas es un doctor, ¿sí? Y muestra, fíjese, muestra las enfermedades del hombre y da el tratamiento para que sanen, ¿sí? Y lo presenta en la imagen de Jesús. Ese es Lucas, ¿sí? Es impresionante ver este hombre mostrando el tratamiento, establece los diagnósticos, pero también dice esto es lo que sana la vida del hombre y se llama Jesús. Enfatiza, él enfatiza que la única manera en que el hombre puede ser salvo es a través de una relación con Jesús. No se puede de otra manera, porque Jesús salva y cambia la vida del hombre, lo transforma, ¿sí? Entonces, Lucas es un hombre de ciencia. Me gusta mucho ese hombre de ciencia, ¿sí? Y como hombre de ciencia, es un griego culto, y como es de ciencia nos va a dar detalles, precisión sobre las cosas, y sobre todo pues es un investigador. ¿Por qué? Va a informar las cosas, dice, ciertísimas. Y quiero llevarlo en esta mañana a una narración que hace Lucas en el capítulo 16, ¿sí? Capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y en esta mañana he titulado esta prédica, si no te corriges te cambian. ¿Cómo le vamos a llamar a esta predicación? Si no te corriges, te cambian. Y lo vamos a ver por qué. Quiero que lo vean puestos de pie. Vamos a darle lectura, ¿qué le parece? Vamos a leerlo en esta hermosa mañana con la bendición del Padre, con el amor del Hijo Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo que nos conduce a la verdad. Dice así a la letra: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ustedes. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Ustedes. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo.
Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Pues si en las riquezas injustas fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Juntos, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Papito hermoso, en esta mañana pido de tu gracia, de tu favor sobre mí y sobre cada uno de los que están en este lugar, que podamos discernir tu voluntad para estos tiempos. Guíanos a toda verdad, danos claridad en el nombre de Jesús para entender esta parábola. Amén. Bien, tome su lugar, ¿ah? Este pasaje que escribe Lucas es el más confuso, pero el más certero para el creyente. Y es una advertencia y a la vez un trazo de cómo debe ser el creyente. Define al cristiano, revela cómo debe ser. Y quiero que lo vea, porque este pasaje, lo primero para interpretarlo es preguntarnos quién está hablando, ¿sí? Y si usted se da cuenta, quien está hablando es el Señor Jesús. Lucas está narrando una interacción entre el Señor Jesús y sus discípulos, porque ¿a quién le habla Jesús? Ahí está claro, dice así. Dijo también a sus discípulos. Jesús está hablando con sus seguidores, está hablando con aquellos que quieren aprender, aquellos que están en formación como cristianos, aquellas personas que quieren oír y comprender para ser semejante a Jesús. Entonces está hablando con hombres y mujeres que quieren ser discípulos, ¿sí? Y está hablando, yo le preguntaba al texto, ¿de qué habla este pasaje? ¿De qué está hablando este pasaje? Porque es Jesús dando instrucciones a sus seguidores. Y está hablando de las riquezas. Está hablando, ¿qué es una riqueza? Nosotros como mexicanos entendemos que las riquezas son bienes materiales, ¿sí? Pueden ser posesiones, pueden ser cosas físicas, pero también la riqueza pueden ser talentos o capacidades, pueden ser dones, pueden ser habilidades. Esa es la riqueza que mucha gente puede tener. O sea, la riqueza no solamente lo medimos por aquello que podemos tocar o que podemos tener, sino por aquello que Dios ha depositado. ¿Sí? Una riqueza puede ser tu tiempo o puede ser tu vida. ¿Sí? Dios nos dio en varias áreas de la vida, nos ha dado diferentes cosas. ¿Sí? Entonces va a hablar de las riquezas morales, físicas y espirituales. Jesús quiere que tengas no solamente cosas que te sirvan, sino quiere que tengas cosas para que hagas o produzcas. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo podemos medir la riqueza de un hombre, de una persona?
No solamente podemos, más atrás el Señor Jesús dijo, porque la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Sí, o sea, ser rico no significa tener cosas. Entonces vamos a ver cómo va a medir Dios al creyente, al cristiano. Y esto se lo está transmitiendo Lucas a su amigo que es rico, ¿sí? Porque Teófilo cuando Lucas se dirige a Teófilo, se dirige como una persona excelente. Dice, oh excelentísimo Teófilo. Es la expresión que los hombres utilizaban para dirigirse a gente importante. Es la expresión que Pablo se dirige al gobernador Festo, ¿sí? En la Biblia se usa para señalar personas con un rango, con un nivel social, económico, político, ¿sí? Entonces presumimos que Teófilo era una persona con capacidad económica, ¿sí? El Evangelio de Lucas, quiero que usted busque todos los personajes que son ricos. O sea, va a utilizar muchos ejemplos para mostrar hombres ricos que se salvaron, pero también hombres ricos que se perdieron, porque confiaban mucho en las cosas materiales, ¿sí? Tenemos, si usted regresa en ese mismo capítulo, en el capítulo 15, se habla del rico y de Lázaro. El rico tenía su lana, pero Lázaro no tenía y se pierde. Vemos en el capítulo 19 que le compartí a los varones en la semana, ¿sí? Vemos al rico Zaqueo, ¿sí? Y Zaqueo se salva. O sea, la Biblia está lleno de personajes que tienen cosas materiales y de acuerdo al uso que le dan, o se salvan o se pierden, ¿sí? También en ese mismo capítulo vemos, por ejemplo, al joven rico, que se acerca a Jesús, y era un hombre que estaba dentro de la iglesia, porque él conocía los mandamientos, él conocía que tenía que ser obediente a papá y mamá, tenía que vivir rectamente, y se acerca a Jesús para preguntarle, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, pues haz esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Le dice, haz esto. Y él dice, pues lo he hecho. Y entonces Jesús le dice, pues solamente una cosa te falta. Y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Híjole, ¿y qué pasa con ese joven rico? Se retira. Dice, no vale la pena seguir a Jesús, voy a perder mis cosas materiales, ¿sí? Confía más en las cosas materiales que en Jesús, porque Jesús le dice, véndelo y sígueme. Entonces no confía en Jesús y entonces deja que sus posesiones le dominen. ¿Cuál es el problema que hay en ese pasaje? ¿Cuál es el problema que hay en ese pasaje? En ese pasaje hay un problema de administración, ¿sí? Porque un mayordomo había recibido del hombre rico un trabajo, y el problema era que ese hombre rico había pedido a su mayordomo cuentas, ¿sí? Y le llama porque ese hombre rico, bueno, ese mayordomo había sido acusado de haber disipado los bienes. Cuando habla de disipar, es la misma palabra que utiliza con el hijo pródigo. El hijo pródigo le pidió a papá el dinero, la herencia, y dice que cuando tuvo el dinero y la herencia, fue y lo malgastó con mujeres y en vicios. Disipar es malgastar el dinero, malgastar la riqueza, malgastar los talentos, malgastar las habilidades. Disipó. Este mayordomo
era un fraude. Se le confió algo y no le dio el uso correcto. Ese mayordomo era un hombre deshonesto. Se le confió algo y no lo usó como debía emplearse. Ese mayordomo no era efectivo en su trabajo. Se le dio una posición y la aprovechó para beneficiarse. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Qué cosa, qué hombre, ¿no? Entonces, cuando Jesús cuenta esta historia, es para mostrar algo a sus discípulos. ¿Sí? Esta historia no está nada más ahí para relleno. Esta historia está para mí, porque yo soy discípulo de Jesús. Y Jesús quiere enseñarme algo. ¿No alza su mano conmigo y dice: sí, Señor Jesús, enséñame qué quieres de mí? Padre, ¿qué quieres de mí? ¿Como mayordomo? ¿Como hombre? ¿Como siervo de Dios? ¿Como creyente? ¿Como cristiano? Entonces, Lucas le escribe a Teófilo. ¿Sí? Estoy pasando. Lucas le escribe a Teófilo y le dice: tú eres un discípulo que está en formación y aquí Jesús quiere contarte algo. ¿Sí? Entonces empieza con esa historia del hombre rico que es acusado por malgastar los bienes y malgasta los bienes que, fíjese, que no eran suyos, no eran de él. No eran de él. El amo le confió algo y lo que tenía que hacer el mayordomo era trabajarlo, producirlo y entregar resultados al Señor. Pero los disipó, dice la palabra, ¿no? Hizo mal uso de ellos. Bien, entonces quiero que vea esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este mayordomo? Le cuentan al amo que está haciendo tranzas y el amo lo llama y le pide cuentas. Quiero que vea la palabra. El amo le llama y le dice: ¿qué es esto que oigo de ti? ¿Qué es esto que oigo de ti? Dígale al que está a su lado: ¿qué es esto que oigo de ti? ¿Sí? Está hablando Jesús con una persona directamente. ¿Qué es esto que oigo de ti? ¿Qué estás haciendo con las riquezas que se te confiaron? ¿Qué estás haciendo con tus dones y talentos? Porque entonces usted va a pensar: ¿es el dinero? No, la riqueza va más allá. Puede ser una habilidad, puede ser una capacidad, puede ser algo no necesariamente material. Wow, o sea, Jesús quiere algo ahí. Lucas también, al usar esto que investigó de Jesús, quiere mostrarlo a su amigo Teófilo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y le dice: da cuenta de tu mayordomía. ¿Sí? Prácticamente le está diciendo: si no te corriges, te cambio. Si no te corriges, te cambio. ¡Wow! Y fíjese qué cosa, ¿no? El Señor le llamó para entregar un estado financiero. Y mire, Jesús, cuando le pide cuentas el mayordomo, lo primero que piensa, fíjese lo que piensa el mayordomo, versículo 3 dice: ¿qué haré? ¿No es la misma expresión del joven rico? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré?
cuando Dios te pide cuentas, ¿cómo le contestas? Lo que primero piensa este mayordomo es: ¿qué haré yo para seguir en mi puesto? ¿Qué haré yo para seguir transando? ¿Qué haré yo para seguir viviendo en inmoralidad? ¿Qué haré yo para seguir defraudando? ¿Qué haré yo para seguir siendo deshonesto? Inmediatamente planeó en una estrategia humana. Porque cuando Dios te llama para algo. Si Él te cacha en algo, te llama para que te corrijas. Y para decirle: Señor, me arrepiento. Perdóname, sí me equivoqué, sí robé. ¿Sí o no es el caso de Zaqueo? Y si he robado, se lo regreso cuadruplicado. Y la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¡Wow! ¿Qué haré? ¿Qué haré, Señor? Dice: porque si mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo. Fíjese, si el Señor me quita lo que me contrató para trabajar, un mayordomo es una buena posición, ¿no? Administra. Pero este hombre se presume que ya era viejo. Había invertido toda su vida en ser mayordomo. Este hombre, vea, cavar ya no puedo. Mendigar me da vergüenza. O sea, que era un hombre que era conocido como autosuficiente. Él lo podía todo. Él tenía tanto dinero, gastaba tanto dinero, que no era necesario que él fuera a la tienda. Yo conozco muchos hombres que son así. No necesitan ir a la tienda, sacan de su billetera y le dicen: quiero que me vayas a traer un refresco, y te quedas con el cambio. Eso es disipar. Sí, eso es malgastar. Y malgastaba algo que no era suyo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Malgastó algo que no le pertenecía. Y planea. Lo primero que hace es planear con lo que no es suyo. Planea con los recursos de otro. Planea con la vida de otros. No hace nada, no tiene nada y planea. Fíjese, por eso el que no usa su talento, hasta lo que tiene, se le quitará. Bien, entonces no tiene nada. No tiene nada y usa la misma palabra, mire, la usa 2 veces. ¿Qué haré para que no se me quite la mayordomía? ¿Qué haré para que no se me quite? Porque mi amo me quita la mayordomía. Quitar es una palabra que significa cambio, poner en otro lugar, poner al lado. Significa remoción, volver a colocar en otro sitio. La palabra es metostemia. Poner en otro lado. Qué curioso, ¿no? Porque cuando el Señor venga, pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Y este estaba en la mejor posición. Y entonces quitar es trasladarlo a otro lugar. Como mayordomo tenía el favor del amo, pero al quitarlo de ese lugar, ya no va a tener el apoyo de su amo. ¡Wow! ¿Sí? O sea, es interesante esta cosa, ¿no? El hombre, vean lo que hace. El hombre inmediatamente planea como ser humano, como hombre.
llama a sus deudores, ¿sí? Y no eran deudores del mayordomo, eran deudores del amo, ¿sí? Y al primer amo le dice, al primer deudor le dice, ¿cuánto debes a mi amo? Y le dijo, 100 barriles de aceite. Yo cuando oí esa palabra dije, 100 barriles de aceite. ¿Sabe cuántos son 100 barriles de aceite? La medida eran alambiques. ¿Verdad? Nosotros hoy conocemos las cubetas de ¿cuánto? De 20, ¿no? De 20. Dicen que aproximadamente las medidas eran de 30 litros. Entonces échale cuentas. 30 litros por 100 son ¿cuántos litros? 3,000 litros de aceite. ¡Wow! ¿A cómo está el litro de aceite? Yo les pregunto. ¿Cuánto? 28. Échale números. El oleico dicen que 50 casi. 50 por 3,000. ¿Sí? O sea, yo quiero que vea. Inmediatamente este hombre piensa a futuro. Él piensa al futuro. Y piensa que si sigue haciendo tranzas, ¿sí? Va a tener un futuro mejor. ¿Sí? Bien. Y luego llega otro. Y yo creo que al deudor le convenía, ¿no? Imagínense, ¿quiénes tienen deuda con Coppel? ¿Quiénes tienen deuda con las tarjetas? Y si llega el administrador del banco o de esa tienda comercial y te dice, te voy a rebajar a la mitad, ¿usted qué dice? ¿Qué diría? Pues va, ¿no? Sí, los deudores van a decir, va. Pero el mayordomo está pensando a futuro. Está buscando su conveniencia. Dice, ahorita te voy a ayudar, pero en el futuro tú me vas a recibir. Está pensando materialmente, convenencieramente. ¿Sí? Yo quiero decirle que este siervo es un ventajista, ¿no? Sacó ventaja de su amo y ahora quiere sacar ventaja de los deudores. Y el Señor lo llama y se da cuenta de esta transacción, ¿sí? ¿Sí o no? Se da cuenta el Señor de esta transacción. Dice, ajá, te quieres quedar, ¿eh? Con un buen billete, ¿sí? Era la riqueza. Y el mayordomo, el Señor reconoce a este mayordomo. Versículo 8 dice, alabó el amo al mayordomo, ¿sí? Es decir, reconoció que era un excelente tranza. Sí, porque vio cómo le hacía. Se sorprendió el Señor. ¿Ve? Pero era un mayordomo malo. Es decir, el Señor reconoce la habilidad del mayordomo, pero no acepta su conducta. Yo creo que aquí hay buenos mayordomos que tienen excelentes habilidades, que son buenos negociantes, ¿sí? Pero a veces que quieren sacar más. ¿O no? Diga, no, ese no es mi caso. Ese no es mi caso. Y dígale al que está a su lado, ¿qué es lo que oigo de ti? A ver, dígalo. Primero diga conmigo, ese no es mi caso. Y diga al que está a su lado, ¿qué es lo que oigo de ti? ¿Qué es lo que oigo de ti? Diga conmigo, yo soy derecho. A ver, y escúchale bien el que está a su lado, dígalo, ¿qué es lo que oigo de ti? El Señor estaba buscando coherencia. Coherencia. El mayordomo estaba diciendo algo que no era. El mayordomo
no era convertido. Porque un mayordomo convertido se porta honestamente. Trabaja los talentos que el Señor le ha dado. Este mayordomo era un forajido, era un pecador, porque malgastaba, disipaba lo que no era suyo. Tenía una mujer que no era suya, a lo mejor. Vea, qué cosas, ¿no? Qué cosas de este cuate, ¿eh? Entonces, vea, ahí el amo hace una definición, ¿ah? Y dice: así son los hijos de este siglo. ¿Cómo son los hijos de este siglo? Tranzas, malos, ¿ah? Disipan lo que no es suyo. Entonces, no era un discípulo. No era un discípulo. Porque un discípulo no saca ventaja. ¿Ah? A ver, diga conmigo: yo no saco ventaja. Y dígale al que está a su lado: ¿qué es lo que oigo de ti? Aquí no hay ventajistas, ¿ah? ¿No? Aquí hay gente honesta, gente que no hace fraude. Aquí hay gente que hace lo que su amo les dice. No es codicioso. Si Dios le dio un trabajo, es efectivo en su trabajo. Hace lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Aquí me gusta esto, aquí es donde me gusta esto, porque dice que son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O sea, está diciendo que los creyentes, los discípulos, no hacen ese tipo de trabajos o ese tipo de transacciones. O sea, el hijo de luz es derecho. ¿Sí? El hijo de luz es derecho, es honesto, es puro, es transparente en sus negocios. ¿Bien? Entonces, esta es una estrategia humana. La estrategia del mayordomo es humana. ¿Sí? Pero entonces, aquí hay una transición. Yo dije: a ver, no entiendo bien esto es lo que causa confusión. Es el versículo 9. Ya definió cómo era el mayordomo, ¿ah? Y ya me definió que si el mayordomo no estaba bien haciendo su trabajo, y le advierte y le dice: si no te corriges, te cambio. Ese es el versículo. Pero yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en el cielo. Yo dije: a ver, no entiendo. Me regresé varias veces porque no entiendo. Está hablando de una conducta en el mundo que tiene el mayordomo y de repente va a cambiar. Hay como una transición. O sea, dice: las riquezas injustas se deben usar para ganar almas, para que te reciban en el cielo. Y yo dije: a ver, estamos hablando de que debes usar lo que tú tienes, las habilidades. No voy a hablar de dinero aquí, porque es peligroso hablar de dinero, ¿sí? Aquí vamos a hablar de habilidades, de dones, de capacidades, porque Jesús está hablando de una estrategia humana para llevar a una estrategia divina. Jesús está hablando ahora del reino espiritual. Y dice: usa las riquezas injustas, materiales, sociales, las habilidades o los recursos que tú tengas para que tengas entrada en el reino. Entonces, yo me preguntaba: ¿cuál es la mayor riqueza que tiene un cristiano? ¿Cuál es la mayor riqueza que tiene un cristiano? ¿Cuál?
La salvación, dígalo conmigo, la mayor riqueza de un cristiano es la salvación. ¿Sí? Y es una riqueza, ahora quiero que lo vea, porque se lo voy a poner desde dos puntos de vista. Es una riqueza para Dios, es justa, ¿o no? Para Dios es justa, la salvación es justa, porque ya dio a su Hijo Jesús. Entonces, la salvación es una riqueza justa otorgada por Dios. ¿Ok? Pero ahora para el criterio humano, la salvación es una riqueza injusta. Porque el pecador, imagínense, el pecador se merecía la muerte. Entonces, Jesús como que hace esta transición de narrar algo concreto a narrar un aspecto de la vida espiritual. Entonces Jesús va a enseñarle a sus discípulos que tienen que utilizar todos sus recursos que han recibido de manera injusta, como es la salvación, para ganar a otros. Porque así dice, véalo, le dice: yo os digo, ganad amigos con las riquezas, por medio de todas las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Dije: Señor, ¿qué me estás revelando a mí? A mí me está revelando algo en ese pasaje. Que todo lo que yo tenga, mis talentos, mis dones, mis habilidades, a través de la salvación, yo las use para ganar a otros. O sea, no se refiere la riqueza a la cartera, al monedero. El mayordomo de Dios tiene que trabajar y va a sobre todos sus recursos para ganar almas. Vamos a usar nuestros dones y talentos. Si tengo una profesión, si tengo una habilidad, si soy un técnico, si soy un licenciado, tengo una riqueza que tengo que usar, porque Dios me la dio de una manera injusta. Yo nunca pensé ser licenciado, yo nunca pensé tener 2 carreras, pero Dios me las dio. ¿Para qué cree? Para ganar a otros para su reino. Dios me dio un trabajo para ganar a otros para Él. ¿Qué te dio Dios a ti? ¿Qué estás haciendo? Porque el Señor te va a llamar a cuentas y te va a decir, el Señor te va a decir: ¿qué es lo que oigo de ti? ¿Qué estás haciendo con los dones y talentos que has recibido? ¿Cómo los estás usando? ¿Qué uso les estás dando? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué haré para que no se dé cuenta? ¿Qué haré para que yo siga con la misma conducta? ¿Qué haré para que no me vea? ¿Qué haré para seguir con la misma actitud, con la misma hipocresía? Porque él quería seguir siendo lo mismo y no quería usar sus dones y talentos para que la gente conociera de Dios. ¡Qué tremendo! O sea, este pasaje a mí me sorprendió, porque entonces yo leo Pedro y dice: Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para que llevemos a la gente de la luz, de las tinieblas, que lo saquemos de las tinieblas a la luz. O sea, ¿de qué está hablando este pasaje? ¿De riquezas materiales? No, está hablando de las riquezas celestiales que ha sido depositado en sus hijos, en sus siervos. Y dice el apóstol Pablo: y se requiere
que los administradores sean hallados fiel. Quiero que vea entonces, vamos a aterrizarlo. Entonces, ¿cómo era el mayordomo? Disipador, era infiel, era injusto, era malo. Entonces, ¿cómo debe ser un ministro, un hombre de Dios, un creyente? Porque Jesús está hablando con sus discípulos. ¿Cómo tiene que ser el discípulo? Fiel, derecho, tiene que ser justo, tiene que ser bueno, honesto. Wow. Se requiere que tú tengas esas cualidades, porque entonces las vas a depositar en los que están a tu alrededor, en tu casa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tu familia. ¡Wow! Híjole. Entonces, ¿qué le vas a decir al Señor cuando te diga: ¿qué es lo que oigo de ti? ¿En qué vas a pensar? ¿Vas a pensar en qué haré? Porque la sociedad piensa en qué tienes que hacer. La iglesia, la otra iglesia, dice qué es lo que tú tienes que hacer. No estés pensando en obras. Piensa en cambiar de actitud. Porque si no cambias, el Señor te remueve. Dios te ha dado un lugar. Ha pensado en ti como persona, como hombre y mujer de Dios, que está en un hogar, que está en una familia, que está en un negocio, que está en un trabajo, que está en una universidad, para que use sus dones y talentos para ganar a aquellos que te rodean. Porque entonces ya concluye el Señor, dice, fíjense, dice, si en lo ajeno, porque eso no es tuyo, la gracia, la salvación es de Dios. Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo vuestro? Si en lo poco has sido infiel, ¿te pondrá en lo más? Entonces, el que es fiel en lo muy poco va a ser fiel en lo más. Y el que es injusto en lo poco va a tener que seguir siendo injusto en lo más. Entonces, el Señor te va a poner en un lugar clave, en un lugar donde vas a poder influir con el evangelio. ¿Sí o no dice Proverbios? El que gana almas es sabio. El que gana almas tiene que ser sabio y va a usar todos sus recursos. Todos sus recursos va a usar el que gana almas, porque así dice en Lucas, el que gana amigos va a usar las riquezas injustas. Entonces, en esta hermosa tarde, yo les pregunto, número uno, ¿quién no tiene una riqueza en sus manos? ¿Quién no tiene? Alce su mano. ¿Todos tienen la riqueza de Jesús en su vida? Entonces usted ha recibido algo. Usted es un mayordomo y tiene que ser buen administrador. Tiene que ser un mayordomo fiel. Tiene que ser un mayordomo derecho y honesto, porque su conducta y su comportamiento va a ganar almas. La salvación que hay en usted tiene que impactar a los que le rodean. Y si su vida no está ganando nada, está disipando una riqueza que no es suya. Está malgastando algo que no le pertenece. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿La estás aprovechando o la estás desperdiciando?
¿Qué estás haciendo con lo que tú eres? ¿Qué estás haciendo con la mejor riqueza que Dios te ha dado? Que es su salvación. Entonces, en esta tarde, si usted es ese disipador, vamos a orar. ¿Qué le parece?